Antes de empezar recuerda dar like, suscribirte y comentar. Dicho esto, disfruta de Naruto, Dios Shinigami. Capítulo 1, está vivo. Era una noche oscura, la luna iluminaba los bosques del país del fuego, las copas de los árboles eran movidas por el viento mientras varias sombras perseguían a un encapuchado. De repente, la luz de la luna iluminó levemente el lugar. Las sombras eran ambos de la hoja y bajo la capucha de quien perseguían, unos largos cabellos amarillos reflejaban una tenue luz azulada. El encapuchado se detuvo y se desvaneció en la oscuridad, los ambos que lo seguían se detuvieron en ese momento. Miraron en todas direcciones en busca de su objetivo, pero no sintieron la más mínima presencia en el lugar. La luz de la luna parecía haber desaparecido por completo y la oscuridad hizo del bosque su dominio. Los sonidos de pisadas rápidas y hojas partidas retumbó por el lugar. Los Angus, 6 en total, se acercaron unos a otros, sacaron sus espadas cortas y adoptaron una postura defensiva. Las máscaras que llevaban impedían ver sus rostros, pero se podía notar como un sudor frío les recorría el cuello. Uno de ellos empezó a concentrar chakra y de su boca salió una pequeña brasa que se acercó lentamente a la hoja de su espada, como un gusano arrastrándose en el suelo. De pronto la hoja se prendió como si fuera una antorcha. La antorcha improvisada proyectaba las sombras de los 6 ambos sobre los árboles, ahora tenuemente iluminados, haciéndolos parecer gigantes negros sin forma física. El ambú que mantenía la antorcha la movió en todas direcciones, haciendo danzar a sus sombras en el proceso. Sabían que su objetivo estaba allí, oculto en la oscuridad del bosque. Como una sombra inamovible, el ambú dio una mirada a uno de sus compañeros y acercó la hoja de su espada a la de él. Unos momentos después un anillo de fuego apareció, las llamas danzaban y las espadas de fuego iluminaban ahora más zonas del profundo bosque. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué habéis decidido seguirme? La voz era fría, sin emoción. Parecía un susurro del viento, pero los ambú pudieron entenderla claramente. Los ambos se miraron entre sí durante unos momentos. ¿Debían contestar? Su misión era comprobar si los rumores eran ciertos. Si el arma que Konoha había perdido hace 4 años aún seguía con vida. Naruto Uzumaki era su nombre, supuestamente asesinado por un maestro de academia en su intento de fuga con el pergamino prohibido. Cuando encontraron el lugar donde se creía habían tenido la pelea, el único cuerpo encontrado fue el de Iruka Umino, uno de los maestros de academia. A una distancia mayor, trozos de un chaleco naranja empapado en sangre. Por supuesto, el tercero decretó una orden de búsqueda, pero no se encontró nada. La búsqueda solo duró 2 años hasta que se le dio por muerto. Un niño de 12 años no sobreviviría en el bosque de Konoha por más de 2 días, y menos aún herido como se pensaba, pero el tercero mantuvo sus esperanzas, argumentando que el 9 colas podía mantener al muchacho con vida. Pero cuando el tercero fue asesinado por Orochimaru y Danzo Shimura se convirtió en el quinto Hokage, la orden de búsqueda fue cancelada en el segundo año, a finales del invierno, y se pensaba que estaba muerto. Al menos hasta que hace unos meses se escucharon los rumores de un encapuchado impidiendo el paso a un pequeño pueblo. Cualquier shinobi, ya sea de Konoha u otra villa, que ingresaba a las cercanías de ese pueblo era encontrado muerto al día siguiente. El pueblo, por supuesto, no tenía relevancia en la medida política de Konoha, era solo un punto de paso que muy pocas veces se usaba. Era un pueblo de campesinos que nunca tomó importancia, no habían mercaderes, la tierra no era muy buena y lo único destacable era que el pueblo no tenía nombre. Un pueblo pobre que se mantenía a sí mismo y que hace 2 años empezó a ser una trampa mortal para todo shinobi. Algo pasaba allí y el quinto estaba interesado en saber qué era, por eso organizó una expedición encabezada por él mismo hacia ese pequeño pueblo. Por supuesto, el quinto no podía arriesgarse a tales cosas, por lo que envió en cabeza a varios grupos ambú. Fue uno de esos grupos que se encontró con el encapuchado. Venimos en busca de una vieja arma perdida, contestó el líder ambú, su mirada, desviándose en todas direcciones, tratando de buscar el origen de la voz que les habló. Aquí no hay ninguna arma suya, contestó, su voz fría, pero un tono de ira imperceptible se notaba en cada palabra. Los ambos observaban todo el lugar, sus ojos moviéndose en todas direcciones, buscando el origen de la voz. Sin embargo, la voz resonaba por todo el bosque, como si fuera el propio bosque quien les hablara. No nos iremos sin saber si eres esa arma, dijo el líder ambú, su voz flaqueaba y sus manos temblaban como en su primera misión como ninja. Si no os vais, la fría voz se hizo más fuerte y estridente, moriréis. La última palabra se sintió como dagas de hielo incrustándose en cada uno de ellos. Sin embargo, tenían una misión, ellos eran ambú, la élite de la hoja.
Solo Raif podría estar a su nivel. No respondieron a la advertencia. Hundieron sus pies en la tierra, apretando los dedos como si pudieran anclarse, sus espadas en llamas apuntando al bosque que los rodeaba. Un silencio sepulcral los envolvía, solo entonces se dieron cuenta que el sonido del viento sobre las copas de los árboles se había detenido. Y hojas de color castaño, como en los finales de otoño, caían del cielo como una lluvia divina, pero había algo extraño en aquellas hojas, cuanto más cerca del suelo estaban más ennegrecidas se volvían, hasta que al caer se convertían en polvo blanco como pavesas. De repente, un viento gélido inundó el lugar, revoloteando como un huracán. El polvo blanco ascendió al cielo y cayó como nieve. Para algunos podría parecer hermoso, pero la sensación de muerte que transmitía aquella blanca nevada de polvo era indescriptible. Sus cuerpos se helaron como si estuvieran en las montañas más altas del continente, cada aliento era acompañado por un humo que desaparecía tras unos segundos en los que flotaba por el lugar. En ese momento, como si un parásito hubiera corrompido la tierra, todo alrededor se volvió de un color ennegrecido. El pasto y los troncos de los árboles quebradizos se caían a pedazos mientras la tierra negra empezaba a rodearlos. Incapaces de comprender qué era lo que estaba pasando, los ambos blandieron sus espadas contra la negra tierra para ahuyentarla como si fuera algún animal salvaje al que podían hacer retroceder. Sin embargo, todo intento fue inútil, la tierra ennegrecida avanzaba como una ola imparable que se llevaba consigo todo rastro de vida y existencia. En un último intento, los ambos lanzaron ataques de chakra a la tierra que empezaba a rodearlos. Uno sacó un envase lleno de agua y lanzó un látigo de agua hacia la tierra, otro lanzó una llamarada de fuego y otro creó un muro de tierra mediano. No hubo efecto, el agua se ennegreció y cayó al suelo, después desapareció. El fuego se extinguió antes de poder tocar el suelo y el muro de tierra pareció envejecer 1000 años en 2 segundos antes de caer en pedazos. La tierra negra empezó a acercarse más y más. Y un olor completamente distinto al de la muerte llenó el ambiente. No sabían qué olor era, extraño y cargado. No tenía vida, pero tampoco muerte, un limbo era la descripción más adecuada. Sin embargo, los ambos que habían visto y dado muerte la sentían. Sentían ese olor como tal, el olor a muerte y vacío. Cuando quisieron tomar alguna acción, ya era demasiado tarde. La tierra negra estaba bajo sus pies y el vacío entraba en sus cuerpos. Las espadas cayeron al suelo y desaparecieron como una estrella moribunda en el universo. Trataron de gritar, sus cuerpos les pedía un grito, sin embargo, eran incapaces. Pusieron sus manos sobre sus cabezas, tratando que la sensación desapareciera, un instinto más que una solución. No hubo latidos, no hubo aliento cuando sintieron unos dedos fríos sobre sus cabezas. Cuando apartaron sus manos y las pusieron frente a sí, solo vieron huesos. La carne y sangre dejaba sus manos como si estuvieran siendo borradas capa por capa. Bajaron la mirada y se dieron cuenta de que sus piernas también estaban en ese mismo estado, consumidos poco a poco por aquel vacío. Uno de los ambos en su desesperación trató de alejarse del lugar con todas sus fuerzas, cuando al fin lo consiguió y se liberó de aquella tierra negra, cayó sobre ella, miró hacia atrás y vio como una de sus piernas se había quedado en aquel lugar, un hueso blanco clavado en el suelo. Trató de dar un grito, pero la tierra empezó a tragarlo por completo sin dejar rastro de él. Unos segundos después el mismo destino les esperó a sus compañeros. El encapuchado entonces apareció de entre la oscuridad del bosque que lo protegía, a su paso la tierra negra desapareció, el gélido viento volvió a ser cálido y la luna volvió a iluminar el bosque. Parado sobre unos polvos blancos de lo que fueron los ambos que lo siguieron, dio una patada y el polvo blanco se esparció por el bosque. De repente todo el bosque a su alrededor se iluminó, espadas revestidas en llamas lo rodearon, el sonido de un bastón resonando débilmente por el lugar. El encapuchado dio la vuelta, su cara cubierta por sombras y solo unos mechones amarillos sobresaliendo. No ha sido suficiente advertencia ver a tus hombres morir sin siquiera poder defenderse, dijo con voz gélida, sin pizca de emoción. El sonido del bastón continuó sonando por unos segundos más hasta que a la distancia una silueta se distinguió entre el bosque, unos segundos más tarde un hombre cubierto de vendas, moreno y con una cicatriz en su barbilla en forma de X se detuvo frente al encapuchado. En efecto, fue muy disuasorio, dijo Danzo, una mirada fija en el encapuchado y observando de reojo la tierra negra que lo rodeaba y el camino que había creado. Entonces, ¿por qué no os vais? Preguntó con voz profunda, resonando en todo el bosque. Danzo sonrió, una sonrisa de victoria. Sabía quién era este encapuchado y qué hacía en aquel pueblo.
El grupo que envió tras él no era más que un cebo para alejarlo. Al principio sospechó que fuera alguna clase de pueblo espía, usado por alguna aldea para sus incursiones, por lo que entró con cuidado y sin ser visto ni él ni sus hombres. Pero para su sorpresa era un pueblo normal, casi un pueblo pobre que se mantenía a sí mismo. Entonces escuchó un nombre de un hombre que llegaba del campo junto a su hija, Naruto. Ese nombre no lo tendría cualquiera y cuando estuvo en la búsqueda del Jinchuriki, buscó por todo el país del fuego a alguien con ese nombre. Ni uno solo, nadie le pondría un nombre así a su hijo. Entonces se dio cuenta de que el arma que Konoha perdió hace años había sido encontrada. Solo visitaba el pequeño y pobre pueblo de Naruto Uzumaki, contestó Danzo poniendo énfasis en el nombre. Un viento gélido volvió a recorrer el lugar y el calor desapareció por completo del bosque. Los ambos apostados en los árboles se prepararon para dar sus vidas por Danzo si las cosas se ponían peores. De repente el encapuchado puso sus manos sobre su capucha, los ambos prepararon sus espadas. Sin embargo, Danzo alzó la mano a sus hombres, estos se detuvieron en ese instante. Tenía la situación bajo control. El encapuchado se retiró la capucha revelando su rostro. Danzo levantó una de sus cejas incrédulo. Este no era el Naruto Uzumaki que conoció, sabía que podría convertirse en un monstruo, pero pensar que su rostro tan vivo ahora estuviera tan frío y carente de vida. Su rostro había perdido el brillo que tenía de pequeño, su piel pálida y fría. Sus ojos azules antaño tan vivos como el mar del país del fuego, ahora parecen una fosa marina donde la luz no penetraba, un azul tan oscuro como las profundidades del océano. Y por último su cabello, largo y atado en una cola de caballo con algunos mechones, que eran los que sobresalían de la capucha, seguían siendo del mismo color amarillo, pero parecía estar apagado, ya no brillaban como el sol a mediodía, sino como un sol a punto de ser tragado por la noche. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Naruto, su voz era ahora la de un humano, pero seguía sin haber rastro de emoción en él. Hacer un trato contigo, Naruto, contestó Danzo con una sonrisa descarada, los ojos fijos y una visión más allá del miedo. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.